buenos días. Supongo que ya un poco os imagináis también la historia de mi vida, ¿no? Mi vida cambió, tomó un rumbo de repente completamente inesperado a raíz ya no del caso de bullying, sino sobre todo de la parte de ciberbullying, ¿no? Yo tengo dos honores, que son dudosos honores, pero uno, extraoficialmente, pues casi soy el primer padre de víctima de ciberbullying en Twenty, cuando yo no sabía ni lo que era Twenty, ni ninguno de los que estáis aquí, muchos ya casi ni lo habéis conocido, lo cual es un honor bastante dudoso. Pero luego, por desgracia, la vida me situó también en el ser, y esto creo que es oficial, el primer padre que, con otra hija, tuvo una orden de protección digital judicial. O sea, yo cuando la vi y me llegó dije, ¿esto qué es? Pues el juez dictó una orden para protegerme a mí en otro caso, en este caso a través de correos electrónicos, ¿no? Eso me ha situado siempre en un escenario de anticipación. El que investiga un poco por Internet verá que fui el impulsor de la subcomisión parlamentaria para el estudio de redes sociales y menores del Congreso de los Diputados, en un momento en el que cuando yo fui al Congreso de los Diputados, esos señores me miraban como diciendo, ¿este tío qué está diciendo? Que habla sexting, grooming, extorsión, happy slapping, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Los señores que tenían que legislar, ¿no? Entonces sí que es verdad que mi vida tomó un rumbo que en ese momento pues, era probablemente inesperado, y en estos momentos pues, me dedico profesionalmente no solo a todo lo que es el sistema de transformación del sistema educativo desde el punto de vista judicial, sino específicamente con lo que va a pasar. Y lo que va a pasar ahora es lo que ha dicho Leo. Llega la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a cambiar el paradigma del ciberacoso y va a cambiar el paradigma de la educación, las dos cosas a la vez, pero hoy me quiero centrar especialmente en los riesgos, los retos, las oportunidades que va a presentar la inteligencia artificial. Porque todos conocéis el caso Almendralejo, ¿no? Eso está muy bien, nos ha explotado, es un caso de ciberbullying de libro, pero el tema de Almendralejo no es que haya sido porque han aparecido más de 40 niños afectados entre víctimas y agresores. Realmente el problema de Almendralejo es que hace 1 año y medio que nosotros tenemos ya casos de este tipo. De hecho, el primer caso que tuvimos fue de una profesora, ¿no? Que entró en un colegio y a las 2 semanas había circulando vídeos suyos pornográficos con otros profesores, ¿no? Con lo cual esto es algo que ya tenemos aquí, tenemos en el sistema educativo, tenemos que aceptarlo y tenemos que abordarlo, ¿no? Y tenemos que abordarlo de manera inmediata. Por tanto, lo primero que quiero que veamos son los riesgos. Esto, vale, retos y oportunidades. Bien, aquí un poquito los riesgos que ya digo ya tenemos en el sistema. Hay una cosa que quiero dejar muy claro. Yo a veces pues, soy disruptivo, soy rompedor, no me queda otro remedio. Esta noche, leyéndome estos días, preparando otras ponencias, me he leído todos los informes de la UNESCO sobre currículos de inteligencia artificial y los proyectos que están haciendo. Curiosamente, me ha chocado que España no aparece entre los países que ya tienen proyectos de estas características. Con lo cual ya estamos tardando mucho, ¿no? Esto, todo lo que decía Carmen y lo que decía Silvia, esto lo he vivido yo, ¿no? La incapacidad del sistema educativo para dar respuesta en el campo del ciberbullying, pues lógicamente nos va a pasar con la inteligencia artificial. Porque claro, los nuevos riesgos ya los podemos prever. Va a haber manipulación de imágenes y vídeos, ya los hay, difusión de mensajes ofensivos, ya los estamos teniendo, hay creación de perfiles falsos con todo tipo de inteligencia artificial, hay un mal uso de los datos personales. Los datos personales de los menores son sagrados, son sagrados. O sea, es algo que nos tiene que quedar muy claro en la cabeza. Los datos personales son sagrados para el sistema educativo, para la sociedad y sobre todo para un sistema en el que se va a introducir la inteligencia artificial desde el minuto 1 y ahora con desconocimiento de lo que pasa. Nadie sabe lo que hay detrás de ChatGPT 3.0, menos detrás de ChatGPT 4.0, y todo esto está por descubrir y a tiempo estamos de regularlo ahora. La discriminación, por eso decía, el dato es sagrado, pero la discriminación algorítmica es algo que sucede en Internet. El algoritmo toma decisiones y esas decisiones que tome el algoritmo para los menores pues no pueden ser las más adecuadas. Puede tomar decisiones en función de la raza étnica, del nivel socioeconómico y, lógicamente, tiene que ser transparente. No podemos permitir que un algoritmo tome decisiones que pueden afectar a alumnos que por sus circunstancias necesitan ayuda, y esto va a pasar, ¿no? Y luego, por supuesto, que ya lo estáis oyendo, la reproducción de sesgos o prejuicios existentes en la actualidad, que nosotros que trabajamos con herramientas de inteligencia artificial, por supuesto, puesto que estamos experimentando. Oportunidades fabulosas. Por eso decía, estamos tardando, oportunidades fabulosas. Diagnóstico de casos. La inteligencia artificial maneja gran número de datos, una información enorme que nos va a permitir y que nos permite ya predecir o adivinar o saber cuál es el alumno
que tiene más riesgo de ser acosado o ciberacosado o ser objeto de bulimia o ser objeto de anorexia. Hay un montón de información que nos puede proporcionar. Por lo tanto, en el diagnóstico de casos la inteligencia artificial tiene mucho que decir. La detección en tiempo real. ¿Qué mejor que el profesor tenga una información en tiempo real? Otra cosa es que sepa responder o no. Porque en eso estamos. Y es verdad lo que ha dicho Carmen, y yo lo experimento cada día. Ojo, hasta que el profesor sea capaz de detectar y resolver las situaciones que se le producen y que en muchas ocasiones pues, no le dan importancia o que todavía tenemos mucho recorrido por hacer. Vale, pero esto nos va a ayudar un montón. ¿Mejora en la intervención? Pues por supuesto, si yo puedo responder antes y además tengo herramientas que me permiten generar recursos, pues lógicamente la intervención de los profesores se va a producir en tiempo real y tendremos oportunidad de hacer orientación, mediación y una intervención mucho más temprana. Adaptación del aprendizaje y mejora de las habilidades sociales, fundamental. Se va a poder también crear contenidos y hacer aprendizaje también en este campo adaptado a las necesidades, a las posibilidades de cada alumno. Y eso lo tenemos que experimentar, lo tenemos lógicamente que explorar. Y por último, recomendaciones. Importantísimo. La inteligencia artificial no puede sustituir al profesor. Tiene que ser una herramienta de apoyo. Es el docente el que tiene que ayudar al alumno. Es el docente el que tiene que saber cómo tratarle. Es lo que ha estado diciendo Nidia. Si en su día ella hubiera tenido el apoyo, el impulso de aquellos profesores que recibían lo que a ella le estaba ocurriendo de otra manera, probablemente no estaríamos donde estamos ni hubiese pasado lo que ha pasado, ¿no? El profesor es fundamental y la inteligencia artificial va a ser una ayuda al profesorado. Por supuesto, lo que decíamos antes, recomendación, proteger la privacidad de los alumnos. La gran cantidad de datos que se va a tratar no puede ser utilizada o no se debe utilizar para tomar decisiones que lógicamente perjudican o hagan daño a los alumnos. Ser transparente sobre el uso de la inteligencia artificial. En los centros educativos, si vamos a utilizar inteligencia artificial, lo tienen que saber los alumnos, ¿no? Es que eso es una de las cosas que en muchas ocasiones, pues nosotros tenemos grupos de trabajo, tenemos colegios en la empresa y lógicamente pues discutimos. No, es que esto tiene que ser transparente. Si un alumno, si nosotros vamos a hacer una evaluación, una calificación, una rúbrica con la inteligencia artificial, el alumno lo debe saber y tiene que tener la formación necesaria para poder opinar sobre esa rúbrica que se va a hacer con inteligencia artificial. Educar a los estudiantes. Antes os ha hablado Nidia de una herramienta que ha desarrollado ella, porque el objetivo de Nidia es llegar a todos los centros educativos, que ningún profesor diga, no, si ya viene el policía tutor. Soy amigo de policías tutores, soy amigo de guardias civiles, trabajo con ellos. Yo creo que eso es uno de los mayores errores que se ha hecho en la historia de la educación en España, confiar al plan director de policía con toda la mejor intención y con todo lo que se ha hecho, la resolución del caso de los casos de bullying, ciberbullying, sexting, grooming, extorsión y etcétera, 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 ¿no? Los datos que nos aporta Toto son esenciales. Tenemos datos más directos de asociaciones de directores. El año pasado, solo un dato, en la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, 250 centros, más de 400 expedientes abiertos por intento de suicidio. Es una auténtica barbaridad. Algo hemos hecho mal y en la formación y en la creación de contenidos la inteligencia artificial puede ayudar mucho, ¿no? Las herramientas que se están diseñando, como hace la de Nidia, con la inteligencia artificial, son absolutamente maravillosas. Y por último, marcos de integración. Esto a mí me ha dolido no ver a la UNESCO, no ver España en la UNESCO, porque ahora estamos en proceso de digitalización con los fondos de recuperación y resiliencia y por qué no dar un pasito adelante y haber dicho, oye, tenemos también que pensar en que tenemos que integrar en los centros, tenemos que integrar la inteligencia artificial y tenemos que integrarla de forma ética y responsable. Pero no es, la integración de la inteligencia artificial no es... Me hace mucha gracia porque si veis en internet las 10 mejores herramientas para la educación, las 14, las 15, las 40 mejores herramientas para la educación. Oiga, es que es al revés, es la educación la que tiene que llegar a la inteligencia artificial. Si son clickbait, eso. No es así como se tiene que hacer el cambio en la educación tanto para la parte académica o pedagógica, como evidentemente para el uso responsable. Tenemos que repensar incluso los PACAE, los protocolos de actuación, porque nos vamos a ver superados y porque nos vamos a ver en la misma situación en la que yo me vi envuelto hace 17 años, que el colegio no tiene mecanismos de respuesta para las nuevas fórmulas, como la que nos ha pasado en Almendralejo, por cierto, donde estuve yo hace 2 días también echando una mano. Por tanto, y ya para finalizar, simplemente dejar esta reflexión.
Estamos tardando, cuanto antes mejor, cuanto antes nos remanguemos y abordemos la entrada de la inteligencia artificial en el uso responsable y ético de las tecnologías en los centros educativos, mejores respuestas podemos dar ante los retos que el bullying y el ciberbullying, o sabe Dios cómo lo vamos a llamar, porque no sé cómo lo vamos a llamar, nos va a plantear en el sistema educativo. Y por supuesto, para terminar, agradecimiento especial a Toto, porque el impulso que da a este tipo de iniciativas y de apoyos es fundamental, ¿no? En muchas ocasiones, igual que los alumnos se sienten solos, nosotros, los que nos dedicamos también a la prevención, a la detección y a la lucha, también nos sentimos solos, por lo cual yo quería terminar primero pidiendo un aplauso para Toto y luego a todos vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias.